Y bueno, doy por finalizada la charla porque me he extendido un poquito. Hay tantas cosas que me gusta comentar de este tema, pero bueno, pues con esto espero haber Muchísimas gracias, colaborado. don Enrique. La verdad que ha sido una charla muy inspiradora. Se lo agradecemos mucho a todos. Yo he intentado, pues, no interrumpir en la medida de lo posible porque ha sido muy interesante, aunque han surgido tantas preguntas que la interrupción surgía en esa línea de poder preguntarle, no de, no de otra cosa. Tenemos a continuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acaba de entrar una octava pregunta. ¿Usted se Vale. vería capaz de responder 8 preguntas? Sí, sí, sí. Sí. Bien, pues vamos a terminar. Bueno, acaba de entrar una novena. Bueno, vamos a intentar responder las 8 primeras, que se pueden responder rápido por la formulación en la que se han hecho y vemos si podemos, si nos da el tiempo y Enrique nos lo permite, pues poner alguna más. Aunque por ahora con esto podemos ir terminando la sesión. La primera pregunta viene de Kenneth. Él formula 3 preguntas. Yo le pediría, por favor, que si pudiera elegir una de ellas, Kenneth, abrir su micrófono y plantear la que más le resulte de interés. Sobre todo por respeto a los compañeros, para poder que entren todos. Sí, cómo no, buenas tardes. Nada, básicamente mi pregunta va dirigida a cuál es el sentir de la reunificación en España, el que los puertorriqueños o sea, se reintegren a España y se ha planteado distintas opciones de devolverle la ciudadanía a los puertorriqueños, la ciudadanía española. Nada, básicamente en general es el sentir de cómo se ve eso en España. Vale, muchas gracias por la pregunta. Sí, creo que es importante también. A ver, yo creo que la actitud en general es positiva, o vamos a decirlo de otra manera. Yo creo que habría muy poca gente contraria a la reunificación de Puerto Rico y España. Y en general, pues creo que en España la actitud es positiva. Lo que pasa es que el gran problema, la gran dificultad que hay que vencer es que esto todavía se ve como muy utópico, como muy casi imposible. Entonces es un poco el trabajo que tenemos ahí. Los partidos políticos todavía no han acabado de incorporar quizá de una manera de decir ya esto, y es ahí el trabajo que tenemos los hispanistas y todos de ver que esto es una cuestión, no es una utopía, no son fantasías, por eso hay que ser muy rigurosos en los planteamientos, hay que trabajar mucho, para que la gente poco a poco pueda al menos pues, aceptarlo y no verlo como algo así muy utópico y tal. Y ahí está el trabajo. Con respecto a la ciudadanía, pues bueno, yo mismo y un grupo de personas nos hemos reunido con varios diputados de varios partidos tal, hemos estado con diputados del PSOE, hemos estado con diputados del Partido Popular y tal, planteando esta cuestión. Seguiremos luchando ahí. Como vemos, pues hay que vencer esa idea, porque los políticos muchas veces van a reaccionar de si ellos ven que la gente presiona y es una cuestión que a la gente le preocupa y que está extendida, pues entonces reaccionará. Si es una cosa que se ve como muy minoritaria o no hay suficiente presión, pues no reaccionarán. Hemos estado haciendo campañas de mociones en muchos ayuntamientos para que plantearan esta cuestión al Congreso, esta cuestión de la ciudadanía de puertorriqueños al Congreso, etcétera, etcétera. Pero, bueno, es difícil avanzar hasta que no sea algo muy extendido, que mucha gente en España que esté muy al día y se presione, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, simplemente un comentario final. Yo, en mi opinión como puertorriqueño, la inmensa mayoría de los puertorriqueños, una de las preocupaciones más grandes que tienen es ese aspecto de la ciudadanía, porque como puertorriqueño se atesora la ciudadanía americana por los privilegios y capacidades que tiene la ciudadanía. Y nada, simplemente lo planteo como una opción de si se otorga una ciudadanía española, muy posiblemente el puertorriqueño puede comenzar a atesorar eso, porque es una de las estrategias que utilizan los partidos tradicionales
para fomentar el miedo, el desasosiego de que independencia o otra alternativa a reunificación no son viables. Claro, es un punto muy importante también. Quizá en todo caso la diferencia con la opción de la independencia, que precisamente sería, bueno, ¿qué pasa con ese nacional estadounidense? Es que entre España y Estados Unidos pues hay acuerdos, se pueden tener las dos nacionalidades sin problema, son países aliados y no tendría, y además se podría ver la forma en que se plantea, ¿no?, esa reunificación. Podría plantearse como no pérdida de la ciudadanía estadounidense. Y el otro punto importante dentro de este tema es que ya no es solo ciudadanía española, sino ciudadanía de la Unión Europea, ¿no? Claro. Ese punto hay que enfatizarlo mucho. Lo que supone formar parte de la Unión Europea. Pues muchas gracias. Kenneth y a don Enrique. Quería nada más que puntualizar que me resulta fantástico que aquí haya una persona de Puerto Rico. Yo soy canario y su acento se parece mucho al mío, ya sabe, por los lazos que nos unen. Sí, mucho, claro que sí. Nos parecemos mucho. Pues voy a pasar a la siguiente pregunta, que es de Gerardo. Gerardo, si está por aquí, pudiera formular su pregunta. Gerardo a las 1, Gerardo a las 2. Y si no, la reservamos para el final. A don Gerardo. Raúl Torres. Raúl Torres tiene una pregunta que si pudiera, por favor, resumirla en una línea o dos, que veo que es un poquito más extensa. Raúl. Hola, sí, buenas. Buenas, Raúl. Era solo, ¿por qué cuando intentamos buscar el origen de España nos retrotraemos solo hasta Roma y nunca hasta Iberia, donde sus tribus dejaban sus rencillas cuando había un invasor común? Y sobre esto también, ¿se considera el iberismo hispanismo? ¿O es necesario compartir un idioma común? Tener un idioma común. Vale, dos cuestiones muy importantes y muy interesantes. Vamos a ver, yo estaba hablando y como cuando me retrotraía al origen de la nación española, a la época de los visigodos, pero ni siquiera a la primera época de los visigodos, ni siquiera al siglo V, sino más. Una cuestión importante es que la nación española no aparece de pronto, un día, una fecha exacta, sino que es un proceso en el que yo entiendo que el origen está en esa fusión de visigodos e hispanorromanos, en que se van unificando. Primero se permiten los matrimonios pues, entre visigodos e hispanorromanos, con lo cual se están uniendo. En la cuestión de la religión, acaban teniendo una sola religión. Cuestión de las leyes, acaban teniendo un solo código para todos, etcétera, etcétera. Incluso políticamente se crea un reino con una capital, con unas leyes comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un proceso que se da entre los siglos VI y VII, ¿no? No es un día exacto, que me parece. Pero yo estoy hablando de nación. Yo hablaba, pues, del concepto de nación, o una de las acepciones de nación, porque tiene varias, del concepto de nación, de sentirse como un pueblo diferenciado con unas particularidades, etcétera, etcétera, diferenciado de otras naciones o naciones que no somos nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que sea anterior a eso, en mi opinión, no existe la nación, en ese sentido de nación. Lo que sí puede existir son aportaciones históricas, culturales. Nuestra propia lengua tiene palabras de origen íbero, entonces, pues, bruja, barranco, todas estas palabras se conservan. Entonces, las aportaciones en la configuración de esa más o menos cultura y de esa idiosincrasia sí se puede ir hacia atrás. Aportaciones culturales, aportaciones lingüísticas incluso, aportaciones que duda cabe que en cierto la romanidad es importante para entender la españolidad, esencial, lógicamente. Pero Cicerón que era hispano, no decía, Séneca, que era hispano, no decía yo soy un español de la nación española, era un romano de España, ¿no? Era una denominación geográfica. Desde mi punto de vista, aportaciones culturales de otro tipo, sí, para entender la luego posterior españolidad. Y la lengua, la cuestión de la lengua, que pues haberlo comentado, pero es interesante también. Una cosa es que pueda haber, bueno, es un punto importante, ¿no? Para entender también en general una nación, en ese sentido, grupo humano con características comunes, la lengua. Dos puntos. Primero, la nación española, en el contexto en el que yo creo que aparece, ¿no? Siglos VI, VII, tienen una lengua común.
que es el latín, pero no es el latín clásico, es el latín evolucionado de esos siglos, ¿no? O sea que realmente la nación española surge con una lengua común que es ese latín. Lo que pasa que la evolución, las lenguas muchas veces, esa visión que tenemos de latín y luego de latín se pasa al castellano, o lo que sea, o al romance, como si es que fuera que un día una noche se acostaran hablando latín y al día siguiente se despertaran hablando castellano. Eso no es así. Si yo le pregunto, por ejemplo, pues tus padres en qué idioma hablan con tus abuelos o hablaban con tus abuelos, seguramente me digas en español, ¿no? Y si te pregunto, tus padres en qué idioma hablan contigo, me dirás que en español también, en la misma lengua. O sea, tus padres tienen la conciencia de que hablan la misma lengua que sus padres y la misma lengua que sus hijos. No existe un corte brusco, no se acostó una persona o una generación hablando latín y se despertó la siguiente generación hablando otra cosa que el romance. Esta conciencia de que todos hablamos la misma lengua que nuestros padres y que nuestros hijos ha existido siempre, es un continuum. Lo que pasa es que también somos conscientes que nuestros abuelos no hablan igual que nosotros, ¿no? Nos hablamos con los nietos. Entonces, por eso, esa evolución en diferentes lenguas que van a surgir después no invalida el hecho de que haya una lengua que es la común a todas, pero la nación española no es monolingüe, a mi forma de entender. Todas las lenguas, no solo de España, sino las que existen en América, donde también existe esa hispanidad, forman parte de ese aporte a lo que es la nación española. Lo que pasa es que hay una que es la común, en la que nos entendemos todos, ¿no? Vale, gracias. Yo me refería más que nada porque en el caso de Filipinas, por ejemplo, tendría derecho también a una reunificación. Sin embargo, allí el español ya está casi desaparecido, tengo entendido. Sí, ahora se está intentando recuperar también, ¿no? Hay movimiento también hay para recuperarlo. Sí, a ver, derecho, bueno, sí, yo entiendo que tiene derecho. Esto también tiene que ser una cuestión de voluntad, es decir, se reunificará aquel territorio donde esta idea de la reunificación, de la unión, en el modo que fuere, de la hispanidad de los hispanos, pues triunfe y sea mayoritaria y bueno, y el nacionalismo catalán a finales del siglo XIX eran 4 gatos, ellos mismos lo decían, los catalanistas, y pues ha ido evolucionando a una mayor, o sea que las ideas pues se evolucionan, se amplían y quién sabe si esta idea de la unión hispana pues va a calar en la gente y si llega a algún territorio, puede ser en Puerto Rico, puede ser en Cuba, puede ser en Ecuador, donde también hay bastante activo movimiento en este tipo, pues claro, lógicamente es más quizá una cuestión de voluntad. En algunos sitios será más fáciles y en otros más difíciles. ¿Cómo de fácil es en Filipinas, cuando efectivamente se ha perdido incluso mucho la lengua? Pues seguramente más difícil. Ahora, como derecho, pues sí, derecho tiene. Formaron parte de ese mundo hispano, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique y a Raúl Torres. La siguiente pregunta va para Cristóbal. Si está aquí Cristóbal. Cristóbal. Hola, Cristóbal. ¿Nos escucha? Cristóbal a las 1, Cristóbal a las 2, y si no está Cristóbal, lo pasamos al final de la lista, lo repetimos al final y pasamos a Gina Rodas. Gina nos formula una pregunta. ¿Puedes activar el micro, Gina, o te la formulamos desde aquí? Perfecto, vamos a formulársela desde aquí. Leyéndola dice, a ver, un momentito. ¿Por qué España le tocó ceder Puerto Rico? ¿A quién? ¿Y por qué se decretó desde el Tratado de París? Vale, la cesión de Puerto Rico fue simplemente un botín de guerra de los Estados Unidos. Estados Unidos pues vence militarmente a España en la guerra de... Bueno, ahí también hay varias cuestiones interesantes, creo que se podrían decir. En primer lugar, la idea esta de los cubanos que querían independizarse, bueno, está demostrado que la mayoría de los cubanos no querían independizarse, aunque se hable de los mambises y tal, no sé qué. Está demostrado, y esto Ferran Núñez lo ha demostrado, que era minoría. Cuba no se independiza porque los independentistas ganen la guerra, ni porque fueran mayoría, y seguramente ellos solos no hubieran ganado la guerra, sino que Cuba se independiza por la intervención militar de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, en aquella época, lógicamente, una
potencia militar superior a España, vence a España y obliga a independizar a Cuba, y además se queda con Puerto Rico como botín de guerra. Isla que ellos al principio de la guerra prácticamente no sabían ni dónde estaban. Entonces, bueno, existe una historia de que fue un puertorriqueño partidario de anexionarse Puerto Rico a Estados Unidos, el que va a ver allí. Bueno, total, que al final ganan la guerra. Estados Unidos llega un momento en que llega a amenazar con quedarse con Canarias incluso, y entonces en el Tratado de París, que es el tratado que regula la paz, ¿no?, de esa guerra y el acuerdo de esa guerra, pues obligan a España a cederles Puerto Rico, también Guam, como botín de guerra, básicamente. Entonces España, sin capacidad militar para defenderse, con la amenaza de perder también Canarias, etcétera, 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 pues se ve obligado. Que es un punto que hay que enfatizar mucho también en Puerto Rico. No es ni que los españoles no lucharon, los españoles, esa guerra se recuerda, y bueno, los españoles aquí pues lo sabrán, es la guerra de Cuba, lo que a veces muchas veces se llama aquí guerra de Cuba o guerra hispano-estadounidense, se recuerda como una guerra muy, muy cruenta, muy dura, supuso mucho esfuerzo para los españoles y bueno, simplemente no había capacidad militar para vencer a lo que entonces ya era Estados Unidos en los últimos años del siglo XIX. Fue una obligación de un país derrotado y sin capacidad de defenderse militarmente. Quería decir un pequeño rescate de lo que ha dicho, ¿no? Puntualizar una cosa que ha dicho, que bueno, yo como canario sí que vi bastante este tema, lo leí bastante por mi cuenta, y es verdad que cuando se amenazan los territorios africanos de España, ¿verdad?, es cuando por parte de Estados Unidos, cuando ya totalmente se firma el Tratado de París, ¿no?, cuando ya se amenaza a Canarias, los territorios africanos. Y si aquí hay algún puertorriqueño, me gustaría que supiese que después de esa guerra casi nosotros nos vamos también para el bando de ustedes. O sea, los canarios casi nos vamos a hacer otra colonia estadounidense, pero no fue posible gracias al Tratado de París, que España decidió conservar Canarias antes de una posible revancha, que como ha dicho don Enrique, no era posible en el momento en el que estábamos en ese momento militarmente. No obstante, el otro día tuvimos una charla con Javier San Mateo, que es el bisnieto de Isaac Peral, y pudimos ver que el submarino Peral, la primera botadura que fue en 1888, pudo haber sido una diferencia significativa en esa guerra hispano-estadounidense, porque el submarino lo inventa un español y se llama Isaac Peral. El problema es que no tuvo apoyo después de su construcción, no en el transcurso, sino después de su construcción, y rápidamente otras potencias se encargaron de que desde dentro no saliera a la luz que España pudiera tener esa arma en ese momento, en el momento en el que estaba. Así que ya que está aquí don Enrique, me gustaría decirlo que aún con todo pudimos, pero no se pudo por lo que nos pasó históricamente. Sí. El tema del submarino, sí. Sí. La siguiente pregunta va para Luis Fernando. No sé si está por aquí Luis Fernando. Luis Fernando. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Luis? Fernando, perdón. No, tranquilo, Diego. Primero que todo, pues muchas gracias por la conferencia, organizarla y también muy interesante y darle las gracias al señor Enrique. Pues mi pregunta es sencilla, solamente quería preguntar si el Tratado de París no es ilegal, ya que pues recuerdo haber leído la Constitución de esa época y decía que no se podía ceder territorio, o sea, España no podía ceder territorio sin la autorización de todo el gobierno o del pueblo. Y más, sin embargo, nunca se hizo ninguna consulta y se cedió. Sí, el tema de la ilegalidad del Tratado de París, Ferran Núñez, que es un hispanista que defiende, cubano, que defiende la reunificación de Cuba con España, lo tiene muy, muy tratado, y él creo que llegó a ofrecer incluso una especie de recompensa a quien le demostrara que el Tratado de París era legal, o sea que defiende, y ya no solo por esa cuestión, sino por otros varios puntos, la ilegalidad del Tratado de París. Ese punto concreto de si se autorizó o no se autorizó,
en su momento estuve leyendo sobre eso. Creo que el Congreso sí, no, las Cortes españolas en su momento llegaron a tener que dar la aprobación. Quizás no está claro hasta qué punto podían autorizar a ceder territorio, pero no ceder personas, no ceder ciudadanos españoles. O sea, eso es un punto importante. Y bueno, hay una serie de cuestiones legales por las que efectivamente se afirma que el Tratado de París no es legal. ¿Hasta qué punto ahora reivindicar la legalidad del Tratado de París puede ser efectivo? Pues a lo mejor sí, a lo mejor es uno de los puntos de esos que habría que intentar tratar a niveles internacionales. Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos. Al final esto va a ser una cuestión de voluntad porque estamos hablando de Estados Unidos y tenemos Estados Unidos, incluso lo que pueda hacer la ONU tal, le da un poco igual, no sé hasta qué punto llegar con un argumento jurídico, pero todo vale y todo suma. O sea que efectivamente existe el convencimiento por parte de mucha gente que lo ha estudiado a fondo desde el punto de vista jurídico, que no sería legal el Tratado de París. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Enrique. Muchas gracias, Fernando, y a don Enrique. Quería rescatar la pregunta de Gerardo, si sigue por aquí Gerardo. Hola, Gerardo. ¿Podremos contar con tu pregunta? Hola, Gerardo. Hola, buenas tardes. Gracias, Gerardo. Sí, en primer lugar, felicitar a don Enrique por su ponencia, que ha supuesto una introducción muy interesante. En segundo lugar, yo como español voy siguiendo un poco el movimiento reunificacionista, pero lo veo un poco como en segundo plano, en el sentido de que pienso que los españoles tomar iniciativas es delicado, porque se nos puede acusar de imperialistas una vez más. Entonces, lo que es esencial es que el movimiento nazca y cobre fuerza en los territorios de ultramar, ¿no? En Puerto Rico en concreto, que es donde creo que es más potente en este momento. Entonces, mi pregunta es si en este momento, actualmente, el movimiento reunificacionista en Puerto Rico, si está organizado, si cuenta con medios y si tiene capacidad de transmitir su mensaje a la sociedad actual puertorriqueña. Muchas gracias. Vale, pues sí, efectivamente es un punto importante que quizás tendría que haber mencionado también. Efectivamente, esto al final del hispanismo y de la unión de los hispanos, o en la medida que sea reunificacionismo, yo a veces distingo entre hispanismo, que sería esa idea de defender lo que nos une culturalmente, históricamente, y que puede ser también políticamente en algún tipo de forma de unión, puede ser simplemente una serie de acuerdos entre países, puede ser una especie de confederación, puede ser una especie de federación o puede ser una unión y tal, de lo que a lo mejor sería reunificación o reunificacionismo, que es entrar plenamente a ser parte de lo que ahora mismo es España. Entonces el reunificacionismo quizá tiene su sentido en Puerto Rico, en Cuba, quizá en algún sitio más, pero eso, ¿no? Como comunidad autónoma, es decir, porque realmente también las cuestiones históricas y sociales y culturales y tal, pues son un poco diferentes en cada caso, ¿no? Pero bueno, dicho esto, la iniciativa tiene que estar en América, los hispanoamericanos tienen que estar en América, tiene que ser ahí donde esté, y en España, pues en todo caso tenemos que apoyar, y un poco lo que decía antes, pues hacer que también aquí en España esto cobre fuerza, se vea como algo realista, como algo posible, no simplemente alguna utopía o algo así, y vamos a trabajar mucho. Estamos aquí para intentar apoyar. En Puerto Rico, pues el reunificacionismo, comparado con las otras opciones que he mencionado, pues es minoritario. Lógicamente mucho menos apoyo tiene que el estadismo, ¿no? La independencia incluso, tal. Pero bueno, supongo que va creciendo. Y ahí, pues, organizados principalmente, hay dos grupos, el Movimiento de Reunificación con España
de José Nieves y Adelante Reunificacionista de José Lara. Están trabajando, hay gente también que trabaja un poco así independientemente. Y yo desde mi perspectiva y como español lo que he tratado siempre es, en medida de posible, apoyar esta idea, y creo que pues simplemente desde España tenemos que efectivamente apoyar y ayudar en lo que se pueda, aunque no es poco lo que hay que hacer también aquí en España, ¿no? En ese sentido. Sí, Gerardo, si puede reactivar su micrófono, si iba a decir algo final. Sí, bueno, darle nuevamente las gracias a don Enrique. Espero que seamos capaces de convencer un poco a nuestra clase política de que vaya incluyendo en sus programas un poco este tipo de materias, ¿no? Porque puedan ser incentivadoras e ilusionantes para muchas personas. Sí. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Y a don Entonces, Enrique. desde aquí podemos hacer un llamamiento a todo aquel que tenga pues, vínculo con políticos, con partidos, pues al final esa parte también va a ser necesaria, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta de la ronda principal, que es de... A ver si está Cristóbal. ¿Ya salió? ¿Ya salió Cristóbal? ¿Cristóbal? Bueno, buenas tardes, ¿no? Vale, Cristóbal. Hola, ¿qué tal estás, Cristóbal? Eres el último de la primera ronda. Cuando quieras. Hola, buenas tardes, Enrique Bercé, encantado. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Mi pregunta creo que está relacionada ya con una que han respondido antes, creo, ¿eh? Aunque le voy a dar otro carácter, digamos. Sería directamente que usted representa, digamos, los movimientos de reunificación de España con Puerto Rico, ¿no? Desde aquí hacia allá. Si no entendí mal. Bueno, yo representar, en su momento, no sé si se habla un poco a nivel de organizativamente, de organización y todo eso. Yo en su momento, cuando una serie de personas pues querían crear la Asociación Española por la Reunificación de Puerto Rico con España, reunificacionistas, pues me pidieron a mí un poco ser la cara visible. Yo en ese momento acepté, pero una cosa es hablar de movimiento de reunificación en un sentido general de todo aquel que apoya la reunificación de Puerto Rico en España, y otra cosa es estamos hablando organizativamente del grupo de José Nieves Seixas, ¿no? del movimiento de reunificación en España. Entonces yo realmente no represento oficialmente a nadie en España, a ningún grupo ni yo soy aquí tenemos una asociación española que apoya todo el hispanismo, toda la reunificación, es lo que se puede hacer. Claro, evidentemente. Y claro, entonces mi pregunta era que por qué no se unía entonces el movimiento de aquí con el de allí, porque sería más idóneo que, claro, que surgiera mejor de allí hacia España, que no al revés, pues que coincido con un compañero que ha dicho antes que podría ser acusado de neocolonialismo o imperialismo, como tan, digamos, han castigado tanto lo que es el mundo de la civilización hispana. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver. A nivel organizativo, debo decir una cosa, que yo a día de hoy, dentro de la Asociación Española de Puerto Rico por España, tengo un título de presidente honorífico. Yo realmente no soy, por ejemplo, administrador de la página de reunificacionistas.org, aunque soy editor, se supone que puedo publicar algo, pero no soy administrador, ¿no? Entonces, yo siempre he abogado y abogaré, cuando haga falta, por unirnos y por colaborar y por trabajar juntos. Yo personalmente. Muy bien, claro. Entonces, y lo he dicho antes, estoy de acuerdo en que la dirección debe ser desde Puerto Rico, bueno, de Puerto Rico, desde donde sea, desde América en general, porque yo no estoy solo centrado en el caso de Puerto Rico, ¿no? Desde América hacia España, la iniciativa tiene que estar en América, y que ahí pues se organicen y esta es la idea, donde tiene que triunfar realmente, la idea es allí. Entonces, yo apoyo eso totalmente. Ahora, en Puerto Rico, organizativamente hablando, ¿están unidos? Pues parece ser que no. Parece ser que no.
Yo, Enrique, comprendo perfectamente y coincidimos en todo lo que hemos hablado, y en cambio difiero en el tema de que Estados Unidos y España son aliados, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos, entre comillas, los llamaríamos aliados entre comillas, porque hay bastantes hechos históricos que demuestran que lo que es el tema de política económica o de intereses económicos no tiene nada que ver con nadie, independientemente de que sean aliados o no. Entonces, en este caso, creo que con Puerto Rico, igual que hizo con Sahara Occidental y otros puntos, digamos, con otros países, como lo está haciendo ahora con China, en el mar de China, no tiene, independientemente de que tenga acuerdos, no respeta tratados ni nada, simplemente va a los intereses económicos que más le conviene. Y con Puerto Rico, evidentemente, si no son económicos, los intereses son geoestratégicos o varios. Sí, bueno. Entonces, por eso todavía siguen tratando España aliado a países que realmente a la hora de la verdad demuestran con hechos que no son aliados. Sí, bueno, esto ya la verdad que es cuestión, es debatir cuestiones un poco de política internacional. Estados Unidos evidentemente va a mirar siempre por sus intereses por encima de todo, pero bueno, un poco a lo que me refería es que duda cabe que entre Estados Unidos y España y la Unión Europea hay una serie de vínculos, son miembros de la OTAN, tanto España como Estados Unidos, hay una serie de acuerdos, tanto de visados como comerciales, como en fin, de política, y una cercanía de lo que son las democracias occidentales que frente a otros grandes centros mundiales no tengan. ¿No? A partir de ahí, Estados Unidos siempre va a hacer lo que más le interese por encima de todo, por supuesto. Claro. Entonces, Enrique, por esa línea estamos de acuerdo en que haría, digamos, una comparación, un símil entre lo que es el ELA, lo que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y lo que, digamos, lo que son los tratados, como tú bien dices, de la OTAN, acuerdos entre Estados Unidos, Europa, España, en fin. Sí. Y yo haría un símil que, digamos, que serían tratados de acuerdos bilaterales, entre comillas también, en el sentido de que mientras esté en los intereses que a las potencias le convienen, muy bien. Pero en el momento que sean intereses que no le convienen, pues ya no tan bien. Sí. Eso es lo que mi opinión. Es que al final, vamos a ver, aquí de lo que estamos hablando estamos hablando de un territorio que pertenece, que es propiedad de Estados Unidos, y al final aquí de lo que se trata es de que Estados Unidos quiera y Estados Unidos querrá si ve que le conviene por el motivo que sea. Entonces, eso es realmente lo que hay que trabajar. Entonces, pues bueno, un poco por la parte económica, ahora se decía incluso que Trump, no sé qué, estaba casi que intentando deshacerse de Puerto Rico. En fin, si Estados Unidos cree que mantener Puerto Rico o en el estatus o tal es perjudicial de algún modo, o económicamente, o de algún otro tipo, pues quizá por ahí se pueda conseguir algo. A partir de ahí, pues hay que ser realistas y es un territorio que pertenece a Estados Unidos. Entonces, ni se le va a obligar por las malas ni nada. Ahora, si en Puerto Rico la idea esta de la reunificación fuera algo que la población de manera súper mayoritaria defendiera y tal, ¿qué haría Estados Unidos? Pues a lo mejor se vería en cierto modo presionado. Estados Unidos no le da la estadidad a Puerto Rico, entre otros motivos, entre otros muchos que queramos ver, entre otras cosas porque Estados Unidos no le va a conceder la estadidad a un territorio donde la mitad o algo más de la mitad no quieren ser estadounidenses o no quieren ser plenamente estadounidenses, no son estadistas, ¿no? Los estadistas no son el 50%, con lo cual Estados Unidos no va a dar la estadidad a un territorio donde, lo que sea, 45%, 40%, 30%, el porcentaje que queramos según la fuente, son los que realmente apoyan ser parte de Estados Unidos. Ni siquiera aunque fuera el 51%, ni siquiera aunque en el plebiscito ganara la estadidad por un 51%, creo yo que Estados Unidos le concedería la estadidad a un territorio donde el 49% de las personas que están allí no quieren ser parte plena de Estados Unidos, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias a Cristóbal y a don Enrique.